comenzar esta serie, cuando hablamos del nombre, el año pasado también traemos una serie con referente a los nombres de Dios, y hay una similitud, y verán por qué obviamente hay una similitud entre Dios y Jesús. El nombre es nuestra primera seña de identidad, es como nos identifican cuando le pone el nombre a alguien, lo que significa. Si hablamos, por ejemplo, y los apellidos vinieron ya después de años. Siempre comenzamos con nombres, vinieron los apellidos, y usualmente era de dónde, de la provincia que venían o del lugar que venían. Pero cuando hablamos de nombres, son tan importantes en la época, pero aún en la Biblia tenían un significado. ¿Se acuerdan de Jacob, el engañador? ¿Se acuerdan entonces de Moisés, que vino de las aguas, de Jabez, que es tristeza? Y los nombres de la historia: Alejandro el Grande, William el Conquistador, Juan el Bautista, que muchas personas piensan que de ahí vinieron los bautistas, y no tiene nada que ver con los bautistas en sí. Pero el nombre indica algo. Decía yo, si en los 80 mencionaba el nombre Michael, pensaba en Michael, Jackson. Si en los 90 mencionaba el nombre Michael, pensaba en Michael ¿qué? Jordan. O sea, los nombres traen un significado y son importantes. Y aquí, en este versículo, y yo le doy gracias a Dios que no me hizo tan inteligente, no tienen que decir amén, porque a veces la Biblia es tan básica que nos confundimos cuando empezamos a leer y a confundir versículos, porque este pasaje nos dice quién iba a ser quién. Jesús, y lo describe ahí claramente. Entonces cuando leemos otros versículos que pensamos, pero mire lo que Jesús hizo aquí, lo que Jesús hizo acá, entonces es Jesús Dios, es Jesús no es Dios, etcétera, etcétera. Tanto sí que tenemos un culto completamente que obviamente no cree en la Trinidad, porque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Yo sé que muchos pueden buscar 1 Juan capítulo 5 versículo 7, que fue añadida después que la Biblia originalmente fue escrita, añadida por los padres de la fe para explicar estos versículos refiriéndose a la Trinidad, porque en ninguna parte de la Biblia aparece la Trinidad. Pero aquí bien claro está describiendo quién era este niño. Y usualmente predicamos de esto durante la Navidad, no muchas veces durante el año, pero este versículo describe quién es Jesús, y por eso quiero usarlo de introducción en la serie que vamos a tener. Y hay 4 cosas bien básicas que este pasaje, no hay que hacer mucho bosqueo porque ahí están los 4 puntos. Primeramente, consejero admirable. 2 Corintios capítulo 5 nos dice que llevamos todo pensamiento cautivo ¿a quién? A Cristo. Entonces Cristo viene a ser nuestro ¿qué? Debería ser nuestro ¿qué? Nuestro consejero. Y dice, todo pensamiento, toda decisión la llevamos ¿a quién? A Cristo Jesús. Pero quiero empezar con la palabra admirable. En el hebreo se usa solamente en 12 ocasiones, 2 veces en Isaías y 7 veces en los Salmos. ¿Por qué? Su nombre de admirar. Su nacimiento hay que admirar como el Hijo de Dios, como Él nació. Su vida, su crucifixión, su resurrección, su ascensión. ¿Son qué? Es admirable, es increíble. Pero más aún, ¿sabe qué? Sus enseñanzas, que están ¿qué? En su palabra. Él puede ser llamado admirable porque Él estaba desde el comienzo. En Génesis 1:26 dice, hagamos ¿a quién? Hagamos, es plural, al hombre que a su imagen y semejanza. Quiere decir que Jesucristo obviamente estaba desde la creación. En los primeros versículos, cuando se habla de la luz, no se está refiriendo a la luz del mundo, sino ¿a quién? A luz, a Cristo Jesús. Entonces esta es mi pregunta. Si Jesús fue el que nos creó a nosotros, ¿okay? ¿No debería ser nuestro consejero ¿qué? En todo, ¿ok? Usted no llama a la Sony, a la compañía Sony, si compró un producto Casio, Samsung, ok. Usted no llama, usted llama ¿a quién? Al creador. Entonces, mi pregunta es, ¿a dónde tú vas cuando tienes que tomar una decisión en tu vida?
sino es el consejero, sino fue al que nos creó que a nosotros mismos, que nos creó a nosotros. Entonces deberíamos usar, mira lo que dice para completar el 2 Corintios capítulo 10, la primera parte. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento, ¿quién? De Dios. O sea, toda cosa que vaya en contra de lo que Dios dice, ¿ok?, es falso. Por eso cuando Él dice en su palabra que Él es que no solamente el camino, sino también ¿qué? La verdad. Cualquier cosa que vaya en contra de la palabra de Dios es una ¿qué? Una mentira, aunque sea media verdad. Entonces, toda cosa que se levante, todo pensamiento, toda cosa que vaya, dice entonces, ve lo que dice, y llevando cautivo, entonces ¿qué? Todo pensamiento a la obediencia ¿de quién? De Cristo. Esto yo le llamo una terapia ¿qué? Espiritual. Hoy está bien común, tenemos terapistas, tenemos problemas emocionales más que ningún otro tiempo y tenemos, sin embargo, tenemos todo al alcance de ¿qué? De nuestro hermano. Lo tenemos que todo. ¿Tú quieres averiguar algo? Tú lo googleas. ¿Sabes lo que es googlear, verdad? Ok. Es buscarla, como todo lo tenemos a mano, todos tenemos los especialistas más grandes que hay. Sin embargo, hay un tiempo de ansiedad aquí entre nosotros. ¿Y saben cuándo comenzó la ansiedad? Se lo he dicho anteriormente, en Génesis capítulo 1. El hombre vivía ¿qué? En paz, en tranquilidad, cuando tenía relación ¿con quién? Con el Padre. En el primer momento, cuando usted lee que hubo temor y hubo miedo, fue en el momento que ellos escucharon la voz ¿de quién? De la serpiente. Y en vez de traer ese pensamiento cautivo y decir, no es que Dios dijo esto, y la serpiente le dijo, oh, ¿con que Dios dijo eso? ¿Y qué hicieron? Ese pensamiento que lo utilizaron para ellos mismos, excusaron, vieron que el árbol supuestamente, pero esto está bueno, y mira lo que dice la serpiente, ¿ok? Le hicieron caso a un ¿qué? A un animal. Cualquier cosa que nosotros le hagamos caso delante de Dios, entonces eso va a traer temor a nuestra vida. Desde ese momento en adelante, ¿ok? No solamente murieron espiritualmente, sino se fue ¿qué? La paz. Se escondieron. Porque vino ¿qué? Temor. ¿Están viendo la correlación aquí entre escuchar la voz de Dios y no escuchar la voz de Dios? Escuchar la voz de Dios es la que te da ¿qué? Paz. En ese momento, de ese momento en adelante, entonces ya no teníamos que paz cuando empezamos a dejar de obviar el consejo de quién, de Dios. Cualquier información que te dé que va en contra de la palabra de Dios, entonces va a traer problemas ¿qué? A nuestras vidas. Lo segundo que se describe de Jesucristo es Dios fuerte. Dios fuerte. En otras palabras, a Jesús se le llama aquí ¿qué? Dios. ¿Hay alguna confusión? A Jesús se le llama ¿qué? Dios. Por lo cual se le está describiendo, este Dios es Dios fuerte. Por eso en Juan 8:58 Jesús les dijo, de cierto, cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿yo qué? Yo soy. Ese yo soy para nosotros lo leemos como si fuera parte del escritor que estaba escribiendo inspirado por el Espíritu Santo, el yo soy. No, ese es el mismo yo soy que Dios le dijo a Moisés cuando él iba a ir al faraón. ¿Y quién le dijo? ¿Quién le dijo que me está enviando? I am. Yo soy ¿qué? El que soy. ¿El creador de qué? Del mundo. ¿El creador de qué? Del universo. Noten esto. La razón por la cual Dios no liberó a su pueblo de Egipto inmediatamente y Dios mismo endureció el corazón del faraón es porque Dios, las 10 plagas que Dios venció sobre el faraón y sobre Egipto eran los 10 dioses ¿de quién? De Egipto. Era para demostrarle quién yo soy. Por eso nuevamente cuando la plaga número 10 que mató ¿qué? A los primogénitos, porque básicamente mató el hijo del faraón porque los faraones eran considerados ¿qué? Dios. No, vea esto, vea lo siguiente, porque usted dice, bueno, wow, no, gracias que yo no sé como el faraón, que nunca me he considerado Dios. Vamos a ser honestos si nos examinamos. Cada vez que tú tomas tu propia opinión y niegas la opinión de Dios, ¿qué te estás haciendo? Tu propio Dios. Es que Dios dice esto.
pero yo creo esto o me conviene esto. Entonces tú vienes a ser tu propio ¿qué? Dios es exactamente lo que dijo que la serpiente. Ahora, somos responsables con estudiar que la palabra, eso es bien importante, la palabra en hebreo es gibor, significa que prevalece, que tiene fortaleza, poderoso, grande. Entonces, como consejero lo vimos en nuestra creación, pero también con su palabra él creó ¿qué? Al mundo. Este es Jesús mismo con decir, hágase ¿qué? El cielo, ¿y se hizo qué? El cielo. ¿Con qué? Con su palabra, con su voz. Lo vemos como que, como creador, dice en el principio, Juan 1, en el principio era el verbo, la palabra y el verbo, el sujeto, y el verbo, el sujeto era con Dios, y el verbo, el sujeto, era Dios. Hablando de Jesucristo. Esto era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron creadas, fueron hechas por Él. Y sin Él nada de lo que había sido fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de ¿qué? De los hombres. Estamos viendo a Jesús, que es el creador de ¿qué? De todo. Él creó todo. Él es el todo ¿qué? El todopoderoso. Las naciones, todas las que peleaban contra Israel, perdían ¿por quién? Porque sabían el Dios que tenía. ¿Se acuerdan cuando llegaron los espías a Jericó? Rahab, la ramera, empezó a testificar de quién qué. Yo he escuchado de su Dios. Le tenían temor a Dios. No al ejército israelita, sino a quién. A Dios. Entonces, ese es el mismo Dios que gobierna ¿qué? Nuestras vidas. Que su voz dice y debe tener el poder en nuestras vidas para entender que Él se va a encargar de todas ¿qué? Nuestras necesidades, nuestras batallas. Si Él venció la muerte, y dice la Biblia, más grande el que está aquí en nosotros que el que está aquí en el mundo. Dios fuerte. Jesús mismo a través del mismo, y por eso voy a tratar de explicar la Trinidad, si la puedo explicar básicamente. ¿Ok? Dios es uno, pero en tres personas. Pero Dios, recuerde que es ¿qué? Espíritu. Si no entiende, no se preocupe, pero no es una contradicción. La diferencia es que ser es una calidad de lo que eres, te hace quien eres. Lo que yo soy un ser humano, quien soy como una persona soy Eloy Rodríguez. ¿De qué estamos hablando? Voy a explicarlo entonces en una forma interna. Yo soy una persona con tres diferentes personalidades, responsables y relaciones. ¿Okay? Antes, déjenme concluir lo que voy a decir ahora, antes que empiecen a pensar mal. Mientras yo pastoreaba algunos 10 años, yo tenía relaciones con 3 mujeres. ¿Okay? Ya que tengo su atención, se abrió los ojos. Ok, sí. Mi mamá, mi esposa y mi hija. Ok. 3 relaciones completamente ¿qué? Diferentes. No era que yo era esquizofrénico, bipolar. Cada una las trataba ¿qué? Diferentes. Porque mi mamá es ¿quién? Mi mamá. Y la amo. Mi esposa es ¿qué? Es mi esposa. Y la amo. Y mi hija es mi hija. ¿Y qué? Y la amo. ¿Cuántos Eloy Rodríguez hay? Hay uno. Pero diferentes ¿qué? Funciones completamente que diferentes. Cuando hablamos de esto, Dios es espíritu, por lo cual ya para nosotros no hace sentido, porque nosotros realmente no podemos estar en todos los lugares al mismo tiempo. Pero dice entonces que se encarnó, y entonces en Juan 1:14, entonces que ese verbo se hizo ese sujeto, se hizo que carne y vino a morar ¿qué? En nosotros. Entonces entendemos entonces que Dios y Jesús es la misma persona. Dios fuerte. La fortaleza de Jesucristo está reflejada ¿en quién? En nosotros, porque ahí viene a ser nuestra torre ¿qué? Nuestra torre fuerte, nuestra protección. Nadie puede tumbar los muros que Dios pone alrededor nuestro, si no es por medio de quién? A través de Dios, que tiene un plan ¿qué? En nuestras vidas. Porque la victoria nuestra está garantizada. Él no solamente nuestro consejero y Dios fuerte, Él también viene a ser que Jesús, nuestro eterno Padre, o Padre eterno. Por eso Felipe está un poco confundido, ¿verdad? Le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, a través de Él. Pero entonces ahí es donde viene la confusión. Espérate, pero si el Padre y tú, no entiendo esto, tú eres el camino. Bueno, porque nuevamente Dios es espíritu, se hizo humano, vino a morar entre nosotros para que viéramos su gloria. 1:18. Entonces Felipe le hace la pregunta, bueno, muéstranos ¿qué? Al Padre.
Y Jesucristo hace la respuesta bien clara. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? A mí era ver, el mismo Jesús que a la tempestad le dijo, relax, down. El mismo Jesucristo que resucitó, ¿qué? A Lázaro. El mismo Jesucristo que alimentó a más de 15,000 probablemente. La Biblia de 5,000, pero eso sin contar las mujeres y los niños. Es el mismo Cristo. ¿Cómo vas a saber? Pero tú no has visto que yo tengo control del universo y de todo. Ese es el mismo Jesús que dijo nuevamente, hágase la luz. ¿Y eso qué? La luz, eso es lo que le está respondiendo. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. ¿Cómo tú dices, muéstranos al Padre? Y lo que él está tratando de explicarle básicamente es que Dios es espíritu, por lo cual tú no puedes ver a quién. A Dios, porque es espíritu, a menos que él se manifieste. Por eso en el Antiguo Testamento Moisés tenía una relación tan cercana con Dios, se llamaba amigo de Dios, que le dijo, pero déjame verte. Y Dios le dijo, tú no me puedes ver, porque Dios es ¿qué? Santo. Eso es imposible verlo. Aún Isaías, cuando tuvo la visión celestial, los ángeles tuvieron que cubrir ¿qué? Su visión, porque él no podía ver ¿qué? Santidad. Pero sin embargo Dios le dice, voy a pasar para que vean mi espalda. Y no es que Dios tenga espalda, es simplemente para darnos una idea, un símbolo básicamente de que Moisés tuviera una visión ¿de quién? De Dios. Y dice que cuando él subió al monte y bajó, él que brillaba. Vean el brillo que en él, porque estuvo ¿con quién? Con Dios. Y la pregunta para nosotros es, cuando pasamos tiempo con Dios y su palabra y sus promesas, aún por lo que estemos pasando, podemos que estar ¿qué? Tranquilos. Que la gente vea en nosotros algo que diferente. El brillo de nosotros debe ser representando ¿a quién? A Cristo. Eso viene a ser eterno Padre. Le dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Ahí está explicando la Trinidad. No está hablando todavía del Espíritu, porque ese es Juan 14, en el 17 entonces. Él le dice entonces, ¿ok? Es necesario que yo me vaya. Físicamente que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, ¿vendrá qué? El Espíritu. So, en Juan 17 está explicando la Trinidad. Entonces es Dios con nosotros, pero el Espíritu de Dios morando ¿qué? En nosotros, para ser entonces ¿qué? Uno, igual que con el Padre. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces en Juan 17, Él utiliza entonces, voy a dar mi espíritu, porque si yo me quedo aquí, imagínense, ¿cuántos quisieran ver a Jesús? De verdad que wow, yo no sé qué tanta gente quería morir ahora mismo, ¿ok? Usted no puede ver a Jesús, ¿ok? Tienen eso en video, ¿verdad? Son testigos de eso. No, porque si Jesús estuviera en la tierra hoy en día, tuviéramos que viajar ¿para dónde? Para Israel, a verlo, o donde Él estuviera. Entonces no tenemos que ir a verlo. El Espíritu de Dios, de Jesús, mora ¿qué? En nosotros. Tú puedes ver a Jesús diariamente cuando hables ¿qué? Su palabra, porque Él siempre está trabajando y hablando. Entonces, la palabra de Santiago viene a ser ¿qué? Nuestro espejo. Sí, yo quiero ver a Jesús. Yo quiero ver a Jesús. Yo quiero pasar tiempo ¿con quién? Con Jesús. Una vez describe a Jesús como Dios y Padre eterno. Sin embargo, Él no tuvo padre terrenal. Su padre fue ¿quién? Pues Dios, obviamente. No fue José. José fue lo adoptó. Pero la profecía de Isaías aquí, antes de cumplirse, Jesús no tuvo padre terrenal, pero Él vino a ser nuestro Padre ¿qué? Eterno, y va a reinar para siempre. Los gobernantes por un poco tiempo, por eso es la segunda parte del versículo, en versículo 7 de capítulo 9, vemos entonces que Él va a reinar ¿para qué? Para siempre. Por eso era que los judíos estaban esperando a Jesucristo que iba a reinar. Por eso esa semana antes de la crucifixión dice, este viene a reinar, este es el que habíamos escuchado. Pero después, una semana más tarde, cuando vino, no, Él no vino a reinar porque no era su tiempo todavía. Parte de la profecía estaba siendo ¿qué? Cumplida.
pero la otra no ha sido cumplida todavía. Filipenses 2:9, mire lo que dice de Jesús: por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces hay una distinción, porque si en los versículos anteriores él dice, él siendo Dios, él siendo en forma de Dios, no tomó ¿qué? Su título de Dios, sino no se catimó, sino murió y muerte ¿qué? De cruz. Entonces vemos la Trinidad, porque nadie puede ser adorado excepto ¿quién? Dios. Por lo cual entonces dice Hebreos que si los ángeles adoran ¿a quién? A Jesús. Y aquí está diciendo Dios mismo a través del libro de Filipenses entonces, que un día toda rodilla se va a doblar y va a adorar a Jesucristo. Es porque Jesucristo es ¿qué? Es Dios. Dios. Padre eterno. Solamente Dios fuerza. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de su Padre. Finalmente dice que Él viene a ser nuestro príncipe ¿de qué? De paz. Esa paz que se perdió, ¿dónde? ¿Dónde se perdió esa paz? En el Edén. Fíjese, un mundo perfecto, temperatura perfecta. Los insectos no picaban. Los animales eran de peluche, pero de carne y hueso. Y pastor, ¿cómo usted sabe que los animales no picaban? Estaban desnudos. La temperatura tenía que ser ¿qué? Ni fría ni caliente. Un mundo completamente ¿qué? Perfecto. Tenían dominio de ¿qué? De todo. Pero en el momento que esa relación se cortó con Dios, ya no era perfecto. Entonces vivimos en un mundo imperfecto, pero entonces cuando tu relación con Cristo está en unidad, entonces tú no te dejas llevar por lo que ocurre en el mundo, sino porque está en esa relación íntima con Él. Y esa paz que viene no es falta de problemas o de situaciones en tu vida, es simplemente la presencia de Dios que en tu vida. Por eso lo importante en la tempestad no es si hay tempestad o no, es si Jesucristo está en tu bote. Porque si Jesucristo está en tu bote, tú no tienes que despertarlo, aunque esté durmiendo. Y Él le llama hombres ¿de qué? De poca fe. ¿Quién sabe si a lo mejor Jesucristo se molestó y estaba descansando? No me dejan ¿qué? Ni descansar. No me dejan ni dormir. Son hombres de poca fe. ¿Sabe por qué Él dice hombres de poca fe? Porque ya Él había dicho que iban a cruzar ¿qué? El mar de Galilea. Ya Él lo había dicho. Lean los versículos anteriores. Por eso a veces cuando leemos la Biblia menciona esto nuevamente. No hay hombres grandes de Dios ni mujeres grandes de Dios. Hay Dios con un Dios ¿qué? Grande. ¿Ok? Entonces por lo cual sí, toma valentía lo que David hizo. Pero David sabía que Goliat no lo podía matar. ¿Por qué Goliat no lo podía matar? ¿Alguien me puede decir? Porque él iba a ser rey. ¿Me están siguiendo? Claro, él iba a ser rey, pero él no sabía si iba a ser el rey manco o sin una pierna en la pelea. Él no sabía, pero él sabía que iba a ser ¿qué? Rey. Entonces cuando Jesús le dice, nos vemos ¿en qué? En la orilla, ellos empezaron a mirar ¿qué? La tormenta, los vientos, todo lo que estaba ocurriendo, en vez de simplemente descansar y agarrarse y cogerlo como un ride de Disney. Okay. We're getting there. Yo no sé cómo vamos a llegar. Yo lo que sé es que ¿qué? Que vamos a llegar porque Jesús lo dijo en su palabra. Pero vino ¿qué? Temor. Yo sé que le caemos arriba a Pedro. Pedro fue el único que caminó en agua. Los otros se quedaron ¿dónde? En el bote. Porque aún Pedro dijo, espérate. Si tú puedes caminar, puedo ir donde ti. Y el problema fue nuevamente cuando Pedro se empezó a hundir. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Quitó los ojos de quién? De Dios. ¿De quién? De Jesús mismo. Él dice entonces, Juan 14, cuando le está hablando, esta es la oración de Jesús completamente. No voy a predicar de Juan 14, Juan 17, que es la oración final. La paz os dejo, mi paz os doy. Y me encanta porque él dice, yo no la doy como el mundo la da. Es una paz diferente, porque la paz nuestra es basada en nuestra economía, en nuestra salud, en nuestra situación. La paz de Él no se entiende, es incomprensible.
porque su paz es diferente. Y no es porque seamos locos, simplemente es una fe completamente diferente. Dice, ni tenga ¿qué? Miedo, no se turbe vuestro corazón. O sea, no te confundas, no tengas miedo. La palabra shalom, que es una de las palabras que utilizamos para describir a Dios, uno de los atributos de Él, se identifica como un reino de paz. Esa tranquilidad que viene no importa lo que esté ocurriendo en nuestras vidas. Y esa paz viene porque tú tienes una información que a lo mejor el mundo ¿qué? No tiene. Si puedo usar un ejemplo, que en la noticia sale que en Tampa a las 3:30 de la tarde hoy día, es un ejemplo, no empiece a empacar ahora, y dice que a las 3:30 va a ocurrir el terremoto más grande que va a haber en la historia de Tampa y que va a causar una tragedia increíble, ¿okay? Y eso sale en las noticias y usted ve que uno está tranquilo, sentado, como si nada, ¿ok? Absolutamente. Y la gente te pregunta, pero tú no estás preocupado, no es que yo me voy en un avión a las 2 de la tarde para América del Sur. ¿Me están siguiendo? Y es porque ya Dios te ha prometido algo. O sea, tú no te preocupes porque yo no voy a estar en Tampa. Esto es un ejemplo porque no voy para ningún lado hoy, a menos que Dios me quiera que vuele a las 2 de la tarde. Pero ¿me están siguiendo? Es porque tengo una información que a lo mejor usted no tiene. Y mi información varía porque yo tengo las promesas ¿de qué? De Dios. Por lo cual Él me dice, no te voy a dejar ni te voy a ¿qué? A desamparar. Cuando vamos en su palabra, entonces esa paz, shalom, viene a nosotros. Entonces, hay dos formas que recibimos su paz. Y esta es la primera forma que recibimos su paz. ¿Ok? A través de su salvación. Si tú no eres salvo y no has nacido de nuevo, tú no puedes tener esta paz. Y no es porque tú seas malo. Todos los que estamos aquí somos malos y somos pecadores. ¿Ok? Todos los que estamos aquí. Es simplemente que reconocimos un día en nuestra vida que nosotros no podemos hacer nada para alcanzar a Dios. Que Él nos alcanzó a nosotros a través de su muerte, crucifixión en la cruz ¿de qué? Del Calvario. ¿Y que Él viene por quién? Por nosotros. Porque la Biblia dice, oiga esto, si usted no entrega su vida a Cristo, usted es un enemigo de Dios. Eso suena fuerte. No lo digo yo, lo dice la palabra por si acaso. Su problema no es conmigo, es con Dios. ¿Ok? Pero ese enemigo por Dios, no porque usted haya hecho necesariamente algo malo, a pesar de que sí, hemos pecado, hemos fallado, sino simplemente porque Él proveyó salvación ¿para quién? Para nosotros. Por eso en Juan 3:17 Él dice entonces que Él no vino a condenarnos, Él vino ¿a qué? A salvarnos. Pero que los hombres prefieren más que las tinieblas que la luz, por la cual hay condenación entonces para ellos, porque hemos rechazado el regalo de Dios en Cristo ¿qué? Jesús. Versículo 9 de capítulo 5 de Romanos dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. En otras palabras, Él hizo un plan perfecto, completamente gratuito, gracias, favor inmerecido, se hizo humano, vino aquí, murió en la cruz, ofreció esta salvación por nuestros pecados, por rechazarlo a Él, para ser entonces amigos de Él. Y nosotros le hemos dicho, no gracias, yo soy bautista. No gracias, yo soy protestante. No gracias, yo soy evangélico. Porque no es el título de nuestra iglesia y nuestra denominación. Es la pregunta si le has entregado ¿qué? Tu vida a Cristo. Dice que el que cree en el Hijo, en 3:36, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está ¿sobre quién? Sobre él. Y cuando hablamos la palabra, querer estar ¿qué? Convencido de algo. No simplemente creer, tener la teología correcta o la doctrina correcta. Hace 2 semanas atrás el pastor Aldo predicó acerca de creyente y discípulo. Y podemos utilizar la palabra ahí porque entonces a veces yo la puedo traducir de creyente a convertido. La diferencia puede ser. Y hay una fin entre los teólogos con referente a Jesús como tu Salvador y Jesús como tu Señor. Y podemos estar aquí discutiendo eso
por tiempo y tiempo y tiempo. Pero el punto no debería ser ni siquiera ni un tiempo de discusión. Porque si tú puedes decir, no, yo sé que Jesucristo es mi Salvador, todavía estoy bregando con el señorío. Yo tuviera cuidado. Él es tu Señor. Le has entregado tu vida a Él. Él es tu consejero, Él es tu Dios, Padre. Porque Él es Padre solamente de aquellos que lo han recibido y que le han entregado su vida. ¿A quién? A Cristo Jesús. Porque entonces, si no, la ira de Dios está ¿qué? ¿Sobre quién? Sobre nosotros, por la salvación tan grande que Él ha hecho. Y dice entonces, hemos pisoteado que la sangre. Gracias, pero no gracias. Yo soy suficientemente bueno, yo soy suficientemente religioso, o yo me bauticé, 5 veces me he bautizado, o tantas. Estamos hablando de que de obras. Y es por gracia que somos salvos. Si hay duda que esto no ha ocurrido en tu vida, la pregunta, ¿qué estás esperando? Porque yo me voy en el avión de las 2, cuando viene Cristo. Pero si no tenemos entonces acceso no solamente a vida eterna, sino a la paz que Él ofrece aquí. Aquí comienza y debe comenzar que esta paz. Lo que sucede es lo siguiente: dice, no, pastor, yo estoy seguro, yo sé que le entregué mi vida a Cristo, algo empezó a cambiar internamente en mi vida, no externamente, eso es religión, sino la relación con Dios, y yo sé que ha cambiado mi vida, pero vivo en temor. Vive en temores porque no está confiando en las promesas de ¿quién? De Dios. No está confiando que Él está en control, sino las situaciones permean. Y a mí es verdad. A mí por eso me encanta usar la palabra, es como un león rugiente. El diablo anda como un león rugiente. El mundo va en contra de Dios, vive en una nación completamente anticristiana. Esos anuncios hipócritas que sí son, yo comprendo, habla en el Super Bowl acerca del odio, y el odio está en contra del odio. Digo, wow, qué bien, ¿por qué no lo aplican a los cristianos? Porque hoy en día los cristianos somos los más que odiado, porque pensamos que odiamos al mundo, porque hablamos de su pecado. Y haga lo siguiente: hable en amor, hable amor en todo el mundo. Pero lo dice en Juan 17, que el mundo nos va a odiar. No nos debe sorprender, Él lo dice en su palabra en Juan 17, vamos a ser odiados porque Cristo mismo, que vino aquí, nuestro ejemplo y Salvador, Él fue ¿qué? Odiado al punto que quisieron ¿qué? Matarlo. Esta es mi opinión, porque la Biblia lo dice. Yo creo que Pilato le dio una pela tan grande, esa es mi opinión, lo humilló. Y yo creo que la mejor descripción y la mejor película que he visto es la de Mel Gibson. Porque yo llegué a un punto viendo la película que decía, stop it, corta, para ya. Para que el mundo tuviera compasión de ¿quién? De Él. Y le presentó a Barrabás. Barrabás representaba ¿qué? Liberación política, posiblemente mejor economía, posiblemente quitarse de la opresión de los romanos y ser ¿qué? Libres, nacionales, su identidad. Y prefirieron ¿qué? A Barrabás. La pregunta es que nosotros hacemos muchas veces que lo mismo, estamos preocupados, y nuestra situación política y nuestra identidad en Cristo, sabes que hay paz porque Dios está en control de ¿qué? De tu vida. ¿Sabes que el gobierno no puede hacerte nada que no sea permitido por Dios si le entregaste tu vida a Cristo? Eso debe traer por lo menos un poquito de ¿qué? De paz. Y compadecemos y oramos por todos y por la situación que está ocurriendo. Pero si tú le entregaste tu vida a Cristo, nada va a pasarte a ti que no pase por las manos de ¿quién? De Dios. Si tú le entregaste tu vida, eso trae paz. ¿En medio de qué? De la tormenta. Porque hay un dicho que yo hace años lo leí en el Pan Diario y siempre me he quedado con él. Yo no sé para dónde, yo prefiero saber dónde voy. Yo prefiero no saber dónde voy cuando Dios está guiando, que saber para dónde voy cuando Dios no está guiando. Solo importa, Señor, yo no sé para dónde voy, pero yo sé que tú estás guiando mi vida. Tú estás guiando mi vida. Me encanta Daniel, porque Daniel está como muchos hoy en día en esta nación. A Daniel lo sacaron de su país. A él no lo sacaron y lo llevaron a una tierra ¿qué?
completamente ¿qué? Extraña. Le cambiaron hasta ¿qué? Su nombre. Pero ¿sabe lo que no pudieron cambiar? Su corazón. Y cuando yo llegue al cielo me gustaría preguntarle, ¿quiénes son tus papás? ¿Quién te entrenó también en los caminos del Señor? Porque le dije, yo propuse en mi corazón que no me voy a contaminar. Es no contaminarse. La situación puede cambiar. Entonces Él dice, paz en nuestras vidas. Mira lo que Jesucristo nos dice. Venir a mí todos los que estéis, ¿qué? Trabajados, cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haré descanso para vuestras almas. Eso concluyo con esto. Mi mente no puede imaginar la mente de Jesús. Yo prefiero no saber lo que me va a ocurrir de aquí a 2 horas, trágicamente, porque viviría ¿qué? En ansiedad. ¿Sabía eso? Él sabía lo que le iba a ocurrir. Y no meditó en eso por 3 años. Pero esa noche ya estaba que ya no podía ¿qué? Más. Por la tunda, la pela y la crucifixión que le iba a recibir. Que tanto Dios, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero usted y por mí el ¿qué? Él lo hizo. Dios mismo. Y Dios mismo, lo vimos en este pasaje. Dios mismo hizo esto. Isaías el profeta miró por el telescopio del tiempo a través del periscopio de la profecía y vio 700 años en el futuro. Leímos el versículo 6. Jesús es todo eso. Su personalidad es admirable. Su profesión es consejero. Su poder es Dios omnipotente. Su posición es Padre eterno. Su propósito es príncipe de paz. Jesús es todo eso. Su nombre es admirable, se encarga de la monotonía de nuestra vida. Su nombre es consejero, se encarga de las decisiones de nuestra vida. Su nombre es Dios poderoso, se encarga de las demandas de nuestra vida. Su nombre es Padre eterno, que cuida de las dimensiones de nuestra vida. Su nombre es príncipe de paz, esto se encarga de las perturbaciones, de los problemas de la vida. Por tanto, si su nombre es admirable, consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno y príncipe de paz, Él es todo eso al mismo tiempo. Esto significa que Él puede cuidar de tus debilidades porque es admirable, de tus decisiones porque es consejero, de tus demandas porque Él es Dios fuerte, de nuestras dimensiones porque Él es eterno, todo al mismo tiempo. Eso es Jesús. Eso es todo eso. Lo que estoy tratando de decirte es que Jesús es todo, para todos, en todas partes, en todo momento, en todos los sentidos, en todo tiempo, porque Él es eterno. La personalidad de Jesús es admirable. ¿Quién podría ser más admirable que aquel que te salva de tus pecados? ¿Puedes tú decir que su nombre es admirable? Yo creo que nos pongamos de pie. ¿Sabes por qué es admirable? Porque cuando caigo, Él me levanta. Cuando fallo, Él me perdona. Cuando tropiezo, Él me sostiene. Cuando estoy herido, Él me sana. Cuando estoy quebrantado, Él me motiva. Cuando estoy ciego, Él me guía. Cuando tengo hambre, Él me alimenta. Cuando me enfrento a pruebas, Él está conmigo. Cuando enfrento problemas, Él me consuela. Y cuando me enfrento a la pérdida, Él me provee. Porque su personalidad es admirable. ¿Es Él tu Padre eterno? ¿Es Él tu Dios fuerte? ¿Es Él tu Salvador? ¿Por qué no le cantas? Y si no lo es, yo no sé cuáles son tus cargas hoy día. Y yo abrí el altar, porque a lo mejor hay cargas en tu vida hoy día que tú quieres pedir, Señor, aquí te las pongo en tus manos. Te doy gracias por quien tú eres. Consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, pero sobre todo el resultado de ser príncipe de paz.